Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en Isaías capítulo 65, capítulo 55, versos 8 al 11, donde dice Dios por medio del profeta Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Y primera de Corintios capítulo 2, versos 14 al versos 10 en adelante dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que mora en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ahora, nuestro tema es los pensamientos de Dios. Y nadie conoció la mente de Dios. Y por consiguiente nadie conoció las cosas de Dios y los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así como nadie conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está ¿dónde? En el hombre. Y ahora nuestro tema es los pensamientos de Dios. ¿Y cómo van a ser conocidos los pensamientos de Dios? Por el Espíritu de Dios. Y son revelados a los profetas de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Por eso tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que son los pensamientos de Dios revelados a los hombres de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento.
hombres con las dos conciencias juntas, los cuales son profetas de Dios. Un profeta se diferencia de los demás seres humanos en que los seres humanos comunes tienen las dos conciencias juntas y un profeta, los seres humanos comunes tienen las dos conciencias separadas, pero un profeta tiene las dos conciencias juntas. Por consiguiente, puede ver en otras dimensiones y puede escuchar la voz de Dios y puede traer al pueblo la palabra de Dios, que son los pensamientos de Dios, los cuales le son comunicados a ese profeta y ese profeta los da a conocer al pueblo. Esa es la única forma para conocer los pensamientos de Dios. Son revelados a sus siervos, sus profetas, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Y en Deuteronomio capítulo 15 o capítulo 18, verso 15 en adelante, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahora encontramos que los pensamientos de Dios son revelados a los profetas de Dios, y Dios los coloca en la boca, corazón, mente y boca de esos profetas, y ellos hablan esos pensamientos divinos que fueron revelados a ellos. Y cuando hablan esos pensamientos divinos, entonces ese mensaje, esa palabra que ellos hablan, no es su propio pensamiento, sino el de Dios. Y por consiguiente viene a ser la palabra hablada de Dios para el pueblo. Así vino la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y ahora encontramos que todos estos profetas que Dios ha enviado han hablado la palabra de Dios, que son los pensamientos de Dios que le fueron revelados a ellos. Veamos a Ezequiel y a Jeremías. En Jeremías capítulo 15, verso 16, dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre fue invocado sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y ahora ven ustedes, los profetas de Dios reciben la palabra de Dios, los pensamientos de Dios, reciben la palabra de Dios en pensamientos divinos que son colocados por Dios en su alma y en su mente y en su boca para ser hablados. Y cuando ellos los hablan, ahí está la palabra de Dios hablada. Viene a ser entonces la palabra. Mientras tanto, son los pensamientos de Dios. Pero cuando son hablados por el profeta para ese tiempo que recibe esos pensamientos divinos, entonces vienen a ser la palabra de Dios. Y ahora veamos cómo también Ezequiel
nos habla de su experiencia en el capítulo 1 de Ezequiel, verso 7 en adelante. Ezequiel fue enviado al pueblo hebreo para llevar el mensaje, para llevar los pensamientos de Dios en forma de palabra hablada. Dice: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Capítulo 2, verso 7 en adelante de Ezequiel. Porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te digo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Ahora, lo que Dios le da es su palabra, sus pensamientos, y los profetas se comen esa palabra, esos pensamientos divinos. Y mire, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí. Y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en lechas y lamentaciones y ayes. Ahora, todo eso que está viendo Ezequiel, por cuanto es profeta de Dios con las dos conciencias juntas, es la palabra de Dios que él tiene que recibir, comérsela allá en su alma y en su espíritu, para luego hablarla al pueblo, profetizar esas cosas que van a suceder. Y en el capítulo 3, verso 1 en adelante dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Recuerden que en el Antiguo Testamento era en forma de rollos la escritura, en pergaminos. Tenemos el Antiguo Testamento con la Biblia en rollos. Por eso cuando Jesús en San Lucas capítulo 4 estuvo en la sinagoga de Nazaret, se le dio el libro, el rollo del profeta Isaías, buscó allí donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí. O sea, buscó Isaías 61, lo leyó, y enrollando el libro de Isaías, lo dio al sacerdote y se sentó. O sea que no se hace, se cerraba el libro enrollándolo. Y ahora nosotros en el Nuevo Testamento, vean ustedes, lo tenemos, el libro, la palabra de Dios, en forma así. El libro es en esta forma. No tenemos que enrollarlo, sino que lo cerramos en esta forma. Ahora, en el Antiguo Testamento, vean ustedes cómo aparece aquí lo que tenía que profetizar Ezequiel al pueblo. Y ahora, estos son los pensamientos de Dios con relación a lo que va a suceder al pueblo hebreo para ese tiempo en que el profeta estaba presente, y también cosas que sucederán en otros tiempos. Ahora, el profeta, para profetizar, primero tiene que recibir los pensamientos divinos, recibirlos en su alma y en su espíritu, porque tiene las dos conciencias juntas, y entonces profetiza, habla esos pensamientos que él recibió de Dios, que es la palabra a él, al quien le fue revelada, habla eso que le fue revelado, y entonces viene a ser la palabra de Dios siendo hablada para el pueblo. Y entonces se tiene que materializar, se tiene que cumplir eso que fue hablado por ese profeta en el tiempo correspondiente, conforme a como Dios lo ha determinado.
Ahora, hemos visto cómo aquí el profeta Ezequiel recibe esa palabra. Luego en el verso 10 al 11 de este mismo capítulo 3 de Ezequiel dice: y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Ahora vean, siempre el profeta que Dios tiene para cada tiempo escucha la voz de Dios, recibe, coloca en su corazón, toma en su corazón y en su alma esa palabra. Y luego tiene, así dice el Señor, tiene la palabra de Dios para su edad o su dispensación. Y ese es el mensajero que Dios envía al pueblo para esa ocasión. Y ve y entre los cautivos a los hijos de tu pueblo y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. O sea que un profeta habla la palabra, escuchen o dejen de escuchar, porque es la boca de Dios para expresar los pensamientos divinos. Así como todo ser humano, cuando habla, ¿qué está haciendo el ser humano cuando habla? Expresando los pensamientos de su alma, de su corazón, los cuales pasaron por su espíritu y entonces luego son hablados. Ese es el proceso que recorre lo que cada persona habla, aunque algunos dicen que hablaron sin pensar lo que hablaron. Algo está mal en esas personas. Del corazón salen todas las cosas que la persona habla o hace. Por lo tanto, tienen que pasar del corazón al espíritu de la persona, o sea, del subconsciente al consciente, y luego de ahí pasan a ser habladas esas cosas. Ese es el orden, y en el orden divino podemos ver que así es como Dios hace. Los pensamientos divinos vienen de Dios a su cuerpo angelical, su cuerpo teofánico. Y de ahí pasan a los profetas mensajeros de Dios. Por eso es que Jesucristo nos dice en San Juan, vamos a ver, en San Juan Cristo nos habla cosas muy importantes que no podemos dejar pasar por alto. San Juan capítulo 14, verso 9 en adelante dice, verso 7 en adelante dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y ahora las palabras que Jesucristo hablaba, no las hablaba de sí mismo, sino que el Padre que moraba en Él
era el que hacía las obras, y esas palabras que Jesús hablaba eran los pensamientos de Dios, revelados a Él, mostrados a Él, para Él hablar esas palabras y para hacer las obras que Él hacía. Tenemos también en San Juan capítulo 14, verso 24, donde dice Jesús: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Siendo que Dios estaba y está en Jesucristo en toda su plenitud, y Jesucristo en su cuerpo físico, el cual está glorificado, antes de ser glorificado, pues estuvo en medio del pueblo hebreo, y ese cuerpo físico de Jesús, sin estar glorificado y luego estando glorificado, es nada menos que el cuerpo físico de Dios, el cual se creó Dios en el vientre de María, creando allí una célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula y fue creado así el cuerpo de Jesús, que es el cuerpo donde Dios habitó en toda su plenitud. Por lo tanto, ese es el cuerpo físico de Dios, el cual ya está glorificado. Y el cuerpo angelical teofánico de Dios es el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Ese es el cuerpo angelical de Jesucristo, llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Por eso Jesucristo podía decir: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era Jesús antes que Abraham? Era en su cuerpo angelical teofánico llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová. San Juan capítulo 8 versos 56 al 58. Y ahora encontramos que Jesucristo es la imagen del Dios viviente y es también la semejanza física del Dios viviente. Veamos esto en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice que Dios habló por medio de los profetas, y dice: y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesucristo, a quien constituyó o al cual constituyó en heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que Dios hizo el universo por medio de su Hijo, Jesucristo. Y ahora dice que Dios ha hablado por medio de su Hijo en estos postreros días. Y ya han transcurrido 2000 años aproximadamente de los días de Jesús hasta este tiempo, o sea, 2000 años. ¿Y cómo iban a ser los postreros días? Y ha transcurrido tanto tiempo. Es que delante de Dios, 1000 años nuestros, para Dios es un día. Un día delante de Dios es como 1000 años, y 1000 años como un día. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 8 y el Salmo 90 verso 4, el cual es un salmo del profeta Moisés. Dios también ha prometido enviar de su Espíritu Santo y derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Dice
San Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 2, el día de Pentecostés, cuando tuvo que predicar allí, dice, capítulo 2, verso 15 en adelante, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Para cuándo Dios ha prometido por medio del profeta Joel derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne? Para los postreros días. Y el día de Pentecostés estaba derramando de su Espíritu Santo sobre toda carne. Ahora, cuando habla de toda carne, es toda persona que, arrepentido de sus pecados, recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo en agua. Para esas personas es la promesa del Espíritu Santo. Para todas esas personas que así hicieron en los días de los apóstoles y que han estado haciendo en diferentes edades. Porque es para vosotros, para vuestros hijos, para los que están cerca y para los que están lejos también. Y ahora los postreros días comenzaron en los días de Jesús. Porque los postreros días delante de Dios son los milenios postreros, que son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y en los días de Jesús, cuando tenía de 3 a 7 años de edad, comenzó el quinto milenio y por consiguiente comenzaron los días postreros. Y ahora nos encontramos nosotros todavía en los días postreros. ¿Ahora en cuál de los días postreros? Pues nos encontramos en el día postrero, el cual, conforme al calendario gregoriano, comenzó este año 2001. Ahora si aplicamos el calendario profético del libro de Apocalipsis capítulo 11 y del libro del profeta Daniel capítulo 12, entonces ya los días postreros comenzaron hace alrededor de 30 años, más o menos. Así es que vean ustedes lo que son los días postreros y por lo cual San Pablo y San Pedro pueden decir que aquellos días de Jesús eran ya los días postreros, ya habían comenzado los días postreros. Y Dios comenzó a derramar de su Espíritu Santo sobre Jesús primero y luego el día de Pentecostés sobre todos los creyentes en Jesucristo nuestro Salvador. Bien dijo el profeta Juan el Bautista cuando presentó a Jesús, él dijo, este es el que les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Cuando presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora hemos visto lo que son los días postreros. Muchas personas hablan de los días postreros y dicen, estamos en los días postreros. Y eso está correcto. Pero no saben qué son los días postreros, ni saben cuándo comenzaron los días postreros. Y ahora, estando en los días postreros, no saben ni en cuál de los días postreros estamos. Y piensan que los días postreros es solamente este tiempo. Pero los días postreros comenzaron en los días de Jesús. Son los 3 milenios postreros para la raza humana que delante de Dios son los días postreros. Y ahora ya nos encontramos en el día postrero, que es el último de los 3 días postreros delante de Dios. Y ahora continuamos leyendo aquí lo que dice San Pablo en Hebreos capítulo 1, donde dijo, en estos postreros días Dios ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ahora, vean, en los días postreros Dios ha hablado por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo. Pero vean ustedes, dice, por quien asimismo hizo el universo. O sea que antes de estar en carne humana, Cristo existía. ¿Cómo existía? En su cuerpo angelical. Es llamado el Verbo que era con Dios y era Dios. En San Juan capítulo
1, San Juan capítulo 1, da testimonio de Jesucristo y de su preexistencia, o sea que existía antes de venir a la tierra y nacer en Belén de Judea. Capítulo 1 de San Juan, verso 1 al 18 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que todas las cosas Dios las creó por medio del verbo, que era con Dios y era Dios. El verbo es el cuerpo angelical, el cuerpo teofánico de Dios, llamado del ángel del pacto o ángel de Jehová, el cual es Jesucristo en su cuerpo angelical. Por eso encontramos que Cristo existía antes de estar en carne humana. Es el ángel del pacto, el ángel de Jehová. En el mismo capítulo 1, verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Ven? El verbo se hizo carne y el verbo, y por medio del verbo fue que Dios creó todas las cosas. Por medio del cuerpo angelical suyo, llamado el ángel del pacto, ángel de Jehová, fue que Dios creó todas las cosas. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora aquí dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Si es unigénito, no hay otro. No hay otro como Él. ¿Qué significa entonces que es el unigénito de Dios? Porque en otros lugares dice que es el primogénito. Ahora aquí, en el verso 18 también del capítulo 1 de San Juan dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién le ha dado a conocer? El unigénito Hijo de Dios. Y para darlo a conocer en esta dimensión terrenal, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, se hizo carne y habitó en medio de la raza humana y fue conocido por el nombre de Jesús. Y en él estaba Dios en toda su plenitud. Dios con su cuerpo angelical estaba habitando en ese cuerpo de carne llamado Jesús, así como usted y yo, con nuestro cuerpo espiritual de otra dimensión, estamos morando en un cuerpo de carne. Somos alma viviente, pero tenemos un cuerpo espiritual de otra dimensión. ¿Y dónde está? Está dentro del cuerpo de carne. Estamos dentro del cuerpo de carne como almas vivientes y tenemos un cuerpo de otra dimensión dentro del cuerpo de carne, llamado espíritu. Ahora podemos ver que en esa misma forma estaba Dios en Jesús. Dios con su cuerpo angelical estaba dentro del cuerpo de carne llamado Jesús. Y antes de tener un cuerpo de carne, pues Dios estaba en su cuerpo angelical. Ese es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que libertó al pueblo hebreo, el cual es Cristo en su cuerpo angelical. Ahora podemos ver quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Es el hombre más importante de la tierra y del cielo también. Y es el unigénito de Dios. Y también es el primogénito. ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué misterio hay entre unigénito y primogénito? Unigénito, pues, que Cristo, el verbo que era con Dios y era Dios, salió de Dios, vino de Dios.
Y luego nadie más ha salido de Dios en esa forma, sino que luego toda la creación ha salido de Jesucristo, el unigénito de Dios. ¿Sí? Pero es también primogénito. ¿Por qué? Porque Dios tendría más hijos, pero vendrían por medio del unigénito de Dios. Saldrían de Cristo y toda la creación saldría de Cristo. Dios en Cristo, en el cuerpo angelical de Jesucristo, que es llamado el ángel del pacto, Dios estando ahí, creó todas las cosas. Por lo tanto, el cuerpo angelical de Cristo es el cuerpo angelical de Dios. Por eso ustedes se encuentran que en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, algunas veces lo encontramos hablando en primera persona como Dios, como cuando le apareció a Moisés el ángel de Jehová y le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios en su cuerpo angelical. Ahora a Dios nadie le vio jamás. Encontramos a los santos del Antiguo Testamento que vieron al ángel de Jehová. Por ejemplo, Jacob, también Moisés, Abraham también, y lo vieron en cuerpo también. Pero con todo y eso la Biblia dice: a Dios nadie le vio jamás. Y entonces, ¿qué fue lo que vieron ellos? Porque Manoah dice que vio a Dios cara a cara, porque vio el ángel de Jehová. Y Jacob luchó con el ángel de Jehová en el capítulo 32 del Génesis y verso 24 en adelante, y no soltó al ángel de Jehová. Y el ángel le decía: suéltame, que tengo que irme, ya está amaneciendo, ya raya el alba. Y no lo soltaba el ángel de Jehová, o el ángel, Jacob no soltaba al ángel de Jehová, y el ángel de Jehová tocó el encaje del muslo de Jacob y se descoyuntó, quedó cojo, pero no soltaba al ángel de Jehová. Y es mejor una persona coja, pero bien agarrado el ángel de Jehová para recibir y recibiendo la bendición de Dios, que una persona estando bien sin la bendición de Dios. Y ahora el ángel le dice: ¿cómo te llamas? Jacob le dice: me llamo Jacob. El ángel le dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado, has peleado, has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. Porque estaba luchando con el ángel de Jehová y no lo dejó ir hasta que no recibió la bendición del ángel de Jehová. Luchaba por la bendición de Dios, y la bendición de Dios venía por el ángel de Jehová, por el cuerpo angelical de Dios. Y ahora encontramos que Jacob recibió esa bendición y quedó satisfecho. Ahora podemos ver al ángel de Jehová en todo el Antiguo Testamento obrando. Y eso es Jesucristo en el Antiguo Testamento, en su cuerpo angelical. Y ahora es un misterio grande, pero en Malaquías capítulo 3, vean ustedes lo que nos dice, verso 1 en adelante, dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién es ese mensajero que le preparará el camino al Señor? Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría? El Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al cual buscaba el pueblo hebreo. El ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual deseaba el pueblo hebreo. Y ahora venía, ¿cómo?
en carne humana. El verbo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo en carne humana y no lo reconocieron. Vean, así como dio maná del cielo al pueblo hebreo y carne al pueblo hebreo en el desierto y agua, vean ustedes, lo encontramos en la boda de Caná, tomando el agua y convirtiéndola en vino. No necesitó una planta de uvas para que el agua pasara por todo ese proceso para luego convertir las uvas en vino. Él hizo todo el proceso milagrosamente, porque Él es el creador. Luego encontramos en la multiplicación de los panes y los peces, dándole alimento al pueblo también. ¿Ve? Lo mismo que sucedió allá en el desierto, alimentando al pueblo y ahora alimentando al pueblo también. También a través de Elías y de Eliseo, también encontramos que alimentó a una viuda cuando Elías. Ahora encontramos que todas esas cosas que Cristo en su cuerpo angelical hizo usando a los profetas del Antiguo Testamento y manifestándose, velándose y revelándose a través de ellos, usando cuerpos temporales en lo que Él tendría un cuerpo. Y luego cuando lo tuvo, ven ustedes, todos aquellos milagros que eran hechos por los profetas, era el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el cuerpo angelical de Dios, a través del cual Dios obraba, pero usaba cuerpos de carne temporalmente. Luego, cuando estuvo en el cuerpo de carne Jesús, no hubo limitaciones. En Él estaba la plenitud de Dios manifestada, y ese es el cuerpo de Dios, el cuerpo físico de Dios, el cual ya está glorificado. Y el cuerpo angelical de Dios es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual vendría. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ven? ¿Quién era Jesucristo? El ángel del pacto, el ángel de Jehová, que vendría en carne humana para llevar a cabo la obra de redención. Ahora, en una ocasión, o en diferentes ocasiones, vean, Jesucristo dice que Él no habla nada de sí mismo, sino lo que oye al Padre, lo que escucha al Padre hablar. O sea, que de Dios como alma pasa al cuerpo angelical de Dios, que es el ángel del pacto, y de ahí pasa al cuerpo de carne Jesús. Y es hablado a través de labios humanos, todo lo que es dado por Dios a través de su cuerpo angelical a Jesús. Ese es el orden divino, esa es la forma en que Dios obra. Ahora, encontramos que hubo algo de lo cual Jesús dijo que nadie, ni en el cielo, ni en la tierra sabía. Fue cuando habló de la venida del Hijo del Hombre para el día postrero. Cuando habló de la segunda venida de Cristo, Él dijo que ni los ángeles en el cielo sabían cuándo sería el día y la hora. El día y la hora en que el Hijo del Hombre vendría. Eso está en San Mateo 24 y también en San Lucas y en diferentes lugares de los evangelios. Ahora, este misterio es tan grande que ni los ángeles en el cielo conocían ese misterio.
San Mateo capítulo 24, verso 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora vean, aquí dice que nadie sabe, pero vamos a ver lo que nos dice San Marcos capítulo 13. Dice que nadie sabe, ni aun los ángeles en el cielo, sino solo mi Padre celestial. Pero vamos a seguir. San Marcos capítulo 13, verso 32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y ahora Jesucristo dice que Él no sabe, ni los ángeles saben, ni Él sabe tampoco cuándo será el día y la hora. ¿Cuál es el misterio aquí por lo cual Él no sabe? Es que el Padre que estaba en Él no se lo había revelado todavía. O sea, siendo que Dios está en Jesús, aquí tenemos a Jesús con cuerpo, espíritu y alma. El alma es Dios, el espíritu es el ángel del pacto y el cuerpo es el cuerpo de carne de Jesús. Por lo tanto, del alma no había pasado al espíritu. De Dios, del Padre, no había pasado al ángel del pacto, para el ángel del pacto, el ángel de Jehová, revelarlo a Jesús. Y entonces Jesús poder hablar acerca de esto, de este misterio, pero luego cuando ya Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo victorioso y glorificado, ya Jesús sí sabe, porque todo ya ha sido revelado a Él. Pero en el momento en que Él estaba diciendo esto, estaba profetizando acerca de la venida del Hijo del Hombre, para ese momento Él no sabía. Como en ustedes hay muchas cosas en el subconsciente de ustedes que ustedes no comprenden porque no están reveladas a su espíritu. Nadie conoce las cosas del hombre, o sea, del alma del hombre, del subconsciente del hombre, sino el espíritu que está en el hombre. Y ahora hay cosas que el espíritu del hombre no comprende de él mismo, las cuales están en su alma. Así sucedió con Jesús. Eso mismo sucede con la iglesia como cuerpo místico de creyentes y con cada persona como individuo. Así como tenemos a Dios en Jesucristo manifestado en toda su plenitud, y ahí tenemos a Dios hecho hombre. Por lo tanto, ahí está alma, espíritu y cuerpo de Dios. Y el ser humano es alma, espíritu y cuerpo también, porque ha sido creado por Dios a su imagen y a su semejanza. Y la iglesia del Señor Jesucristo también tiene alma, espíritu y cuerpo. Como el templo que construyó Salomón y el tabernáculo que construyó Moisés tiene alma, espíritu y cuerpo. Esas tres partes son halladas en la iglesia también del Señor Jesucristo, en el tabernáculo que construyó Moisés y templo que construyó el rey Salomón, y en cada persona como individuo y en Dios también. El atrio del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón es el cuerpo, o está representando el cuerpo del ser humano. El lugar santo está representando el espíritu del ser humano y también de Dios.
Y el lugar santísimo está representando el alma de la persona y está representando a Dios. Porque el lugar santísimo es el lugar de morada de Dios en el tabernáculo de Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Allí es donde está el arca del pacto y allí es donde está Dios en la luz de la Shequina sobre el propiciatorio, y el propiciatorio es el trono de Dios en el templo que construyó el rey Salomón y en el tabernáculo que construyó el profeta Moisés. Y ahora, el atrio en cada persona es su cuerpo físico, el lugar santo en cada persona es su espíritu y el lugar santísimo en cada persona es su alma. Por lo tanto, el lugar para Dios morar en la persona es su alma, su corazón. Ahí está el trono para Dios morar y gobernar la vida de la persona. Por eso, cuando se le habla de la oportunidad que todo ser humano tiene de salvación, se le dice: dale tu alma, tu corazón a Cristo. ¿Por qué? Porque este es el lugar santísimo del ser humano para Cristo entrar y morar en el corazón de la persona, sentarse ahí en el trono del alma de la persona y gobernar la vida de la persona y ser Señor de la persona que lo recibe como su Salvador. Ser la cabeza de esa persona. Ahora podemos ver este misterio en el templo que construyó Salomón, en el tabernáculo que construyó Moisés y en cada persona como individuo y también en Jesucristo. Cuerpo, atrio, espíritu, que es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, lugar santo, y el alma, Dios en Jesús. Ese es el lugar santísimo en Jesucristo. Y ahora, en la iglesia del Señor Jesucristo, encontramos que por cuanto Dios está creando una iglesia, encontramos que los santos del Antiguo Testamento pertenecen al atrio de Adán hasta Jesús, los cuales resucitaron con Cristo cuando Cristo resucitó. Todos ellos pertenecen al atrio. Y luego, los que pertenecen al lugar santo son los creyentes en Cristo, de Cristo en adelante, los cuales reciben a Cristo como su Salvador. Y todos entran a formar parte del lugar santo del templo espiritual de Cristo. El templo espiritual de Cristo es una nueva raza con vida eterna que Jesucristo está creando. Y luego que transcurren 7 etapas o edades de la iglesia, las cuales corresponden al lugar santo y están representadas en el candelabro con 7 lámparas encendidas, las cuales son las 7 edades de la iglesia con sus 7 ángeles mensajeros encendidos con el fuego del Espíritu Santo. Luego de la 7ª edad viene la edad de la piedra angular. Y la edad de la piedra angular es el lugar santísimo de la iglesia del Señor Jesucristo. Es el lugar donde entra Cristo, la palabra, el arca del pacto, y en donde Cristo, cuando se levanta del trono del Padre y toma el título de propiedad y lo obra en el cielo, hará Cristo su obra de reclamo y vendrá a su iglesia. ¿A dónde? Al lugar santísimo de su iglesia, y nos transformará. Resucitar los muertos creyentes en él de las edades pasadas, correspondientes al lugar santo, porque ya los del atrio ya fueron resucitados. Y a los del lugar santísimo, los que permanezcan vivos hasta que ocurra la resurrección de los muertos en Cristo, serán o seremos transformados. Porque la edad de la piedra angular es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, es el alma de la iglesia del Señor Jesucristo, para Cristo morar en toda su
plenitud. De edad en edad, Cristo ha estado en su iglesia manifestado a través del ángel mensajero de cada edad, morando en cada edad, y ha tenido una manifestación Cristo en el Espíritu Santo a través del mensajero de cada edad. Para el día posterior, en el lugar santísimo, tendrá una manifestación en carne humana a través del ángel mensajero de la edad de la piedra angular, que es el ángel del Señor Jesucristo. Y estará llamando y juntando a los escogidos de Dios del día postrero. ¿Dónde? En su iglesia. ¿En qué parte de su iglesia? En el alma de su iglesia, que es la edad de la piedra angular. Por lo tanto, cuando se complete el recogimiento de los escogidos del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, entonces se habrá terminado el recogimiento de los que vendrían a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora hemos visto que esto es una obra divina, la cual Cristo está llevando a cabo. Él ha estado creando su iglesia, su templo espiritual, con piedras vivas, como dice 1 de Pedro capítulo 2, verso 4 al 10. Somos piedras vivas en el templo de Cristo. Dice 1 de Pedro capítulo 2, verso 4 en adelante: acercaos a él, piedra viva, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora vean, así como Cristo es la piedra viva del ángulo, la piedra angular, nosotros somos también piedras vivas, seres humanos cortados por Cristo, por el Espíritu Santo, para ser colocados ¿dónde? En el templo espiritual de Cristo. Él es el que nos corta con su palabra. El Espíritu Santo nos corta con su palabra y nos coloca en su templo espiritual. Y así va creciendo el templo espiritual de Cristo de edad en edad. Y ahora está colocando las últimas piedras vivas. ¿En qué parte del templo? En el lugar santísimo de su templo espiritual. Sigue diciendo: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y ahora, como pueblo de Dios, somos la iglesia del Señor Jesucristo para el día postrero, así como para cada etapa de la iglesia. Cristo ha tenido sus escogidos en cada edad, con el mensajero de cada edad. En la construcción de una nueva raza con vida eterna que Él está creando a su imagen y a su semejanza. Por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en agua en su nombre y recibir el Espíritu Santo, obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos el cuerpo angelical, cuerpo teofánico, que es la imagen de Dios. Y luego, en el día postrero, en adición, obtendremos el cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado que Él nos dará. Pero primero hay que recibir el cuerpo angelical, cuerpo teofánico. En la creación de esta nueva raza, ese es el orden divino. Por lo tanto, para este tiempo final, Cristo estará completando en su iglesia el número de los escogidos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Estará completando el número
de los primogénitos de Dios escritos en el cielo. Ahora todo esto es un misterio del reino de Dios, el cual Cristo ha estado cumpliendo de etapa en etapa, de edad en edad, y por medio de los pensamientos divinos transmitidos por Dios, por el Espíritu Santo al mensajero de cada edad. Al él recibir esos pensamientos divinos, esta revelación divina, él la recibe en el alma y luego él comprende esa revelación divina, sabe que es la palabra, la coloca en la palabra y ve que es lo que fue prometido para ese tiempo, lo que está recibiendo de parte de Dios, lo proclama, lo predica, y entonces es la palabra de Dios hablada que hará la obra para la cual es enviada. Y son llamados y juntados los escogidos de ese tiempo, de esa edad, y son colocados en el cuerpo místico de Cristo, y así crea Jesucristo esa parte del cuerpo místico para esa edad. Ahora ven ustedes el por qué los pensamientos de Dios son transmitidos a los mensajeros de Dios de etapa en etapa. Esos son los profetas de Dios que vienen con las dos conciencias juntas para oír de Dios, recibir esos pensamientos divinos y luego proclamar esos pensamientos divinos, que es la revelación divina para ese tiempo. Y ahora hemos visto este misterio de los pensamientos divinos siendo luego hablados a través de carne humana. Para eso son los profetas de Dios, para Dios colocar en su corazón y en su mente sus pensamientos divinos y en sus bocas para que ellos hablen esa palabra y sea la palabra creadora hablada y se cumpla lo que Dios pensó antes de la fundación del mundo, eternamente, lo que Dios pensó para ese tiempo. El mensaje de Dios ocultándose en simplicidad, página 35, párrafo 260 y 261, dice el reverendo William Branham. Jesús mismo dijo: si vuestra misma ley ha dicho que vosotros sois dioses amateus, con el control de la tierra. Él dijo: si llamaron dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, los cuales fueron profetas, la palabra de Dios viene a los profetas. Y si llamasteis dioses aquellos, ¿cómo es que me condenáis a mí cuando digo que soy el Hijo de Dios? Ahora, si el poder de los toros y de los machos cabríos podía infundir un poder en Moisés para salir por la comisión de Dios y levantar la vara y decir: vengan las moscas, él tenía la palabra de Dios y la habló, y al hacerlo cambió de ser el pensamiento de Dios, o sea, se convirtió en palabra de Dios siendo hablada. Dejó de ser un pensamiento y ahora vino a ser una palabra hablada. Fue revelado el pensamiento de Dios en forma de palabra hablada. O sea, pasó de pensamiento a palabra hablada. Y luego cuando Moisés habló esa palabra, pasó de palabra hablada a realidad, a materializarse en lo que fue dicho. Vinieron moscas y eso fue el pensamiento divino materializado. Él cambió y al hacerlo cambió de ser pensamiento de Dios. Una palabra es un pensamiento expresado. Entonces, cuando Dios lo pensó y lo colocó en la mente de Moisés y él lo habló, allí se convirtió en palabra. Y Moisés se dio la vuelta y se fue. Quizás no había ni una mosca en todo el país. Quizás una hora después había por allí una sola mosca verde volando, pero dentro de media hora había moscas a 5 kilogramos
por cada metro cuadrado. ¿Qué fue? La palabra creadora de Dios que fue hablada por los labios de un hombre mortal. Ahora vean cómo los pensamientos de Dios son revelados. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y ahora el Espíritu de Dios las revela a sus profetas. Y cuando ellos las hablan, es la palabra hablada de Dios. Es el así, dice el Señor. Es la palabra creadora de Dios para materializarse todo el pensamiento de Dios que ha sido transmitido a un profeta y ha sido hablado por ese profeta. ¿Qué es lo que está sucediendo de edad en edad y de generación en generación? Lo que Dios ha hablado por medio de los profetas. Todo esto de guerras y de rumores de guerras y de señales en el cielo, en la tierra, en el mar y donde quiera, ¿qué son? Son los pensamientos divinos que fueron hablados por los profetas y por el mismo Señor Jesucristo y por los apóstoles también y por los ángeles mensajeros. Y para la iglesia del Señor Jesucristo, Dios ha hablado palabra que tiene que cumplirse y tiene que hacerse realidad en la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, para que podamos comprender todas estas cosas, Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16. Podemos ver que hay una forma para poder comprender todas estas cosas que deben suceder pronto, de las cuales hablaron Jesucristo y también los apóstoles y los ángeles mensajeros de las edades de la iglesia y también los profetas del Antiguo Testamento. Y para revelar todas estas cosas en el día postrero, las cosas que deben suceder en este tiempo final, cuando ya han terminado las edades de la iglesia, Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el ángel mensajero de Jesucristo que viene abriendo esas profecías bíblicas, esas escrituras, para que así todos podamos comprender las cosas que deben suceder en este tiempo final. Apocalipsis 22, verso 6 también dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar, para declarar las cosas que han de suceder pronto. Todas las cosas que han de suceder pronto, las cosas que han de suceder luego de las 7 edades de la iglesia, son dadas al ángel del Señor Jesucristo para que las dé a conocer. Él fue el que le dio a Juan el apóstol la revelación del Apocalipsis 2000 años atrás aproximadamente, y ese es el mismo ángel que Cristo para el día postrero envía a su iglesia en la edad de la piedra angular. Lo envía en carne humana para que nos dé a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Ahí estará la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Y por consiguiente ahí estarán los pensamientos de Dios siendo revelados a la iglesia del Señor Jesucristo. Porque nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios estará ¿dónde? Estará en el ángel del Señor Jesucristo. Este es el ángel de Apocalipsis capítulo 7 que viene con el sello del Dios viviente, y el sello del Dios viviente es el Espíritu Santo. En él viene manifestado en el día posterior el ángel de Jehová, el ángel del pacto del Espíritu Santo, para revelar todos estos pensamientos divinos que han sido hablados y son la palabra de Dios. Por lo tanto, la revelación de toda palabra de Dios profética correspondiente al día postrero, que habla de este tiempo final, será abierta por el Espíritu Santo a través del ángel mensajero que él envía a su iglesia,
Por lo tanto, estar obrando por medio de ese ángel mensajero del Espíritu Santo y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Ahora podemos ver el por qué en este tiempo final Cristo envía sus ángeles, que son los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías. Esa es una palabra profética que tiene que ser cumplida en ese tiempo final. Y para poderla comprender, tenemos que estar recibiendo la revelación divina de Cristo, del Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero, abriéndonos el misterio de Moisés, de Elías y del Hijo del Hombre, Jesucristo. Estos ministerios que para este tiempo final están prometidos para estar manifestados en la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, todo esto son los pensamientos de Dios que han sido transmitidos a los profetas de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero que no fueron abiertos esos misterios en tiempos pasados. Los misterios correspondientes a nuestro tiempo giran alrededor del séptimo sello. Por lo tanto, para este tiempo final, tiene que aparecer en la iglesia de Jesucristo el ángel del Señor Jesucristo en carne humana para dar testimonio, darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, los pensamientos de Dios que fueron manifestados por medio de los profetas de Dios para este tiempo final serán abiertos. Los que no han sido abiertos, o sea, esas profecías que no han sido abiertas, estarán siendo abiertas en este tiempo final. Y por consiguiente, el ángel de Jesucristo, con el mensaje que él estará dando al pueblo, estará revelando estos misterios, y por consiguiente su mensaje será la palabra de Dios revelada al pueblo, abierta al pueblo. Por lo tanto, los pensamientos divinos que han pasado de ser un pensamiento divino, han pasado a ser una palabra hablada, creadora, en el día posterior, los correspondientes al día posterior pasan a materializarse y pasan también a ser el mensaje del día posterior, porque pasan también en forma de mensaje a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje del ángel del Señor Jesucristo para toda la iglesia del Señor Jesucristo. Y son los pensamientos de Dios siendo revelados a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. Fueron hablados en palabra profética, pero esos pensamientos tienen que cumplirse, y esos pensamientos también que están en forma de palabra profética hablada, tienen que ser abiertos esos misterios para poder comprender todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y este ángel, hablando esa palabra profética, traerá lo que Cristo ha prometido para su iglesia, traerá la bendición de Cristo a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora no será el hombre de sí mismo, sino Cristo en el Espíritu Santo en su ángel mensajero, abriéndonos las Escrituras. Por eso cuando Juan el apóstol quiso adorar al ángel, el ángel le dijo que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor Jesucristo estará en carne humana en medio de la iglesia de Jesucristo y será uno de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero con el ministerio profético del día posterior y con las dos conciencias juntas, trayendo la palabra revelada para este tiempo final. Así es como los pensamientos de Dios en este tiempo final serán revelados, abiertos a la iglesia de Jesucristo. Ya están en la forma de palabra profética en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y tienen que estar
materializándose en la tierra y tienen que estar siendo abiertos esos misterios a la iglesia del Señor Jesucristo. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 y Apocalipsis 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es por medio del ángel del Señor Jesucristo que son mostradas todas estas cosas que deben suceder pronto, y es así como obtenemos el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto, las cuales son pensamientos de Dios. Ya Dios lo pensó desde antes de la fundación del mundo y luego lo reveló a sus profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y para este tiempo final las cosas correspondientes a este tiempo las abre a la iglesia a través del mensaje del ángel del Señor Jesucristo. En el mensaje del ángel del Señor Jesucristo estará toda la revelación divina de todos estos pensamientos divinos que fueron hablados y vino a ser la palabra de Dios. ¿Vean? ¿Cuántos comprendían que los días postreros eran el quinto, séptimo milenio? ¿Y cuántos entendían que el séptimo milenio era el día postrero? No lo entendíamos, pero ahora sí lo entendemos. ¿Por qué? Porque esos pensamientos divinos que fueron hablados por los profetas han sido abiertos, ya está en palabra profética hablada, y ahora han sido abiertos para nosotros estos pensamientos divinos para que podamos comprender. ¿Cuántos entendían que era en el occidente, en la América Latina y el Caribe, la manifestación final de Cristo en medio de su iglesia? Nadie lo entendía, pero ahora sí lo entendemos, porque ese misterio ya ha sido abierto. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra ¿dónde? En el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Su primera venida en el oriente, allá en Medio Oriente, en la tierra de Israel, y para el día posterior su segunda venida, conforme a la profecía, corresponde ¿a dónde? Al occidente, a la parte del continente americano, y ya las 7 edades se cumplieron, y la séptima edad corresponde a Norteamérica, y ahora la edad de la piedra angular corresponde a la América Latina y al Caribe. Esa es la edad que tiene la promesa de la venida del Hijo del Hombre, como el relámpago resplandeciendo ¿dónde? En el occidente. Y ahora el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo en el occidente. ¿Cuántos conocían ese misterio? Del templo del Señor Jesucristo siendo construido del este al oeste, y en el oeste Cristo construyendo con piedras vivas latinoamericanas y caribeñas su lugar santísimo de su templo espiritual. Ese era un misterio que no comprendíamos, pero ya ese misterio ha sido abierto. Vean, fue tipificado en el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón. Ese lugar santísimo estaba ¿dónde? En el occidente del templo, o sea, en el oeste, que tipifica la América Latina y el Caribe, donde construiría Cristo su lugar santísimo de su iglesia, que es la edad de la piedra angular. Por eso en la América Latina y el Caribe es que ha surgido el mensaje del día posterior de la gran voz de trompeta, llamando y juntando los escogidos de Dios, y así Cristo colocando en su iglesia los escogidos del día postrero y construyendo el lugar santísimo de su templo espiritual con latinoamericanos y caribeños. Algunos ya se han ido a otras naciones también, pero hasta allá les llega el mensaje. Y si hay personas de otras naciones y continentes que pertenecen al lugar santísimo del templo espiritual, hasta allá le llegará el mensaje para poder ser colocados en la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y ahora, luego de los 7 ángeles mensajeros, ¿cuántos sabían que vendría un ángel mensajero para la iglesia de Jesucristo? El ángel del Señor Jesucristo, el mensajero de la edad de la piedra angular. Nadie lo sabía. ¿Y cuántos sabían que después de las 7 edades vendría una nueva edad, la edad de la piedra angular? No se sabía. Pero vean ustedes, ya todo esto lo sabemos. ¿Por qué? Porque Cristo nos está abriendo los pensamientos divinos que ya han sido hablados. Están en las profecías, están en símbolos y en diferentes formas, pero ahora
están siendo abiertos esos pensamientos divinos que están en forma profética, están siendo abiertos. Por lo tanto, la palabra profética está siendo abierta a todos los escogidos de Dios en este tiempo final. Y Dios continúa obrando para que se vaya materializando, se vayan cumpliendo todas estas profecías correspondientes a este tiempo final. Porque son los pensamientos de Dios siendo materializados y revelados a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Por medio de su ángel es que podremos conocer los pensamientos de Dios, que son la palabra creadora hablada por medio de los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ya se ha cumplido mucha palabra en edades pasadas, pero falta la palabra prometida para este tiempo final. Todo lo que ha sido prometido para este tiempo, conforme a los pensamientos divinos, tiene que cumplirse, y a medida que va cumpliéndose, Dios va revelándonos estos misterios. Y también nos anuncia los que están más adelante, porque son los pensamientos de Dios que pasan a ser palabra de Dios y luego pasan a ser realidades, se materializa en medio de la raza humana. Los pensamientos de Dios. ¿Y saben ustedes una cosa? Antes de la fundación del mundo, Dios pensó en cada uno de ustedes y en mí también. Por lo tanto, en la Escritura dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Vean, eso es un pensamiento divino que ha sido hablado. Y ahora se está cumpliendo ese pensamiento divino en este tiempo final. Y ahora los escogidos, lo cual Dios pensó desde antes de la fundación del mundo, ahora se ha estado materializando. ¿Dónde y en quiénes? En cada uno de ustedes y en mí también. Por lo tanto, somos un pensamiento divino, un atributo del pensamiento de Dios materializado en este tiempo final. Porque los pensamientos de Dios tienen que cumplirse, tienen que materializarse. Se están materializando en ustedes y en mí, se están materializando en la iglesia de Jesucristo y se están materializando en este planeta Tierra. Todo lo que Dios pensó y ha hablado tiene que cumplirse. Los cielos y la tierra pasarán, pero Cristo dijo: pero mi palabra no pasará. O sea, que se cumplirá todo lo que Él ha dicho, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Estábamos en los pensamientos de Dios desde antes de la creación. Por lo tanto, somos eternos. Hemos venido de la eternidad para ser manifestados en la tierra en carne humana, para hacer contacto con la vida eterna, confirmar nuestro lugar en la vida eterna. Lo cual hacemos cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, lavamos nuestros pecados en su sangre, somos bautizados en agua en su nombre y recibimos su Espíritu Santo. Y ahí somos sellados con el Espíritu Santo, obtenemos el nuevo nacimiento y recibimos el cuerpo angelical, igual al cuerpo angelical de Jesucristo. Y para el día posterior, en adición, recibiremos el cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y entonces estaremos en toda la plenitud, manifestados como Jesucristo, a imagen y semejanza de Jesucristo, nuestro Salvador. Ese es el pensamiento de Dios. Tener hijos e hijas iguales a nuestro amado Señor Jesucristo. Y eso se materializará en este tiempo final, porque así está profetizado. ¿Y quiénes son esas personas que serán a imagen y semejanza de Cristo en toda su plenitud? Pues todos nosotros. Ya eso Dios lo pensó desde antes de la fundación del mundo. Los pensamientos de Dios son eternos. Por lo tanto, somos eternos con Dios. No nos podemos perder. Es imposible, nuestros nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Él ha estado confirmando su nuevo pacto de edad en edad, y en este tiempo final está confirmando el nuevo pacto, su pacto bajo su sangre,
a todos nosotros en la edad de la piedra angular, como lo confirmó a todos los escogidos de Dios de edades pasadas, en cada edad. Cuando envió el mensajero de cada edad, ahí estuvo confirmando su pacto, porque envió su Espíritu Santo en el mensajero para confirmar su nuevo pacto y darle testimonio del nuevo pacto a todos los que estaban escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, para colocarlos dentro del nuevo pacto. Y ahora nosotros hemos sido colocados también dentro del nuevo pacto. Cristo confirmando su nuevo pacto a sus escogidos, los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y por consiguiente confirmándole su nuevo pacto a su iglesia de edad en edad. Y en este tiempo está confirmando su nuevo pacto a su iglesia en la edad de la piedra angular. Hemos visto que todas estas cosas que suceden es el pensamiento divino, lo que Dios pensó desde antes de la fundación del mundo, y sus pensamientos son eternos. Así es que vamos a regresar pronto a la casa de nuestro Padre Celestial con cuerpos eternos, inmortales y glorificados, porque eso fue lo que Dios pensó desde antes de la fundación del mundo. Ese es el pensamiento eterno de Dios. Pensó en ustedes y en mí con un cuerpo teofánico angelical, como el cuerpo teofánico angelical de Jesucristo, y pensó en nosotros con un cuerpo físico glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, y lo habló también por medio de sus profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por lo tanto, tiene que hacerse realidad en cada uno de ustedes y en mí también. Por eso les doy testimonio que pronto vamos a ser transformados. Vamos a tener un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Porque esos son los pensamientos divinos que Él ha tenido eternamente. Tener hijos a su imagen y a su semejanza. Y muy pronto obtendremos la semejanza física. La imagen es la que obtenemos al recibir el Espíritu Santo y obtener el cuerpo angelical. Obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos el cuerpo angelical. Eso es recibir la imagen de Cristo. Y recibir la semejanza es recibir el cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, el cual pronto vamos a recibir. Tanto nosotros los que vivimos como los muertos en Cristo también, porque van a resucitar en cuerpos glorificados. Y ahora, ¿dónde están los que van a ser transformados conforme al pensamiento divino? Aquí estamos. Aquí estamos presentes, creyéndolo con toda nuestra alma, recibiendo la fe, la revelación, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta tarde, dándoles testimonio de los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios. Que las bendiciones de Jesucristo, la del pacto nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto el pensamiento de Dios de nuestra transformación se materialice en cada uno de ustedes y en mí también. Y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y será hasta una próxima ocasión, el año próximo, Dios mediante, ya sea en estos cuerpos mortales o en el nuevo cuerpo. Y si en este año Cristo nos diera el nuevo cuerpo, pues entonces nos veríamos ¿cuándo? Este mismo año. Porque no habrá limitaciones entonces. Bueno, que Dios le continúe bendiciendo a todos y muchas gracias por vuestra amable atención en esta ocasión y en las actividades pasadas también de ayer y antier en la noche. Dejo nuevamente con ustedes a nuestro amigo y hermano Tirso Ramiro Girón Pinzón para finalizar nuestra parte en esta ocasión y así dar gracias a Cristo por los pensamientos divinos siendo hablados y siendo materializados.
Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Y con nosotros, nuestro amigo y hermano, el reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón, con nosotros. Gracias a Dios. Cantemos con todo nuestro corazón y digamos: quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. amén. Gracias a Dios por su bendita palabra y abundante palabra para todos nosotros. Que Dios nos ayude a que podamos entender lo que Él quiere revelar directamente a nuestros corazones. Y juntos podemos agradecer por la preciosa vida de nuestro hermano William. Gracias al Señor Jesucristo que nos lo mandó, ¿verdad? Nos lo envió a esta tierra latinoamericana para que así Él pues hable la palabra y nosotros entendamos y seamos preparados para que el pensamiento divino se nos materialice. Pero ve, todo tiene que ser hablado, pensado por Dios, hablado por la boca de Dios su profeta, creído por nosotros y luego materializado también. Todo se materializará. Le damos gracias al Señor entonces y decimos con todo nuestro corazón: gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y yo también. Amén y amén. Gracias al Señor. Creo que lo invitamos para que cante por lo menos 1 o 2 o 3 cánticos con nosotros. ¿Qué dicen? Pues lo invitamos para que venga. Podemos empezar con ese cántico que se titula Ángeles. La ley por comisión de ángeles fue dada, la gracia tuvo ángeles también. Y en la edad del reino, ángeles comandan también, ángeles ministran también. Muy bien, vamos a invitarle que pase por acá y nos acompañe. Yo sé que es un poquito duro predicar y cantar, pero nos gusta que cante con nosotros, ¿verdad? Nos gusta oírle cantar y juntos alabar a nuestro Dios. ¿Y cómo van a ser los cánticos cuando los santos resuciten y todos nosotros transformados? Eso va a ser algo glorioso en todo el universo también. Amén. Ángeles. Amén.
es fácil y bien conocido. Sigo a Jesucristo, ¿verdad? Así. Una vez más. Una vez más, Ángeles, para que ustedes lo aprendan también. Claro que sí. Entonces unas 2 veces más. Muy bien. Adelante, por favor. La ley por comisión de ángeles fue dada. La gracia tuvo ángeles también. Y en la edad del reino, ángeles comandan también. Y en la edad del reino, ángeles ministran también. Amén. Una vez más, está muy fácil. En este cántico se encierran las 3 grandes dispensaciones y cómo seres celestiales, ángeles de Dios, han estado ministrando la palabra a través de velos de carne humana. Esto es Dios en simplicidad. Una vez más. La ley por comisión de ángeles fue dada. La gracia tuvo ángeles también. Y en la edad del reino, ángeles comandan también. Y en la edad del reino, ángeles ministran también. Ángeles, ángeles, ángeles de Dios. Ángeles, ángeles, ángeles de Dios. Amén. Sigo a Jesucristo. Muy bien. Sigo a Jesucristo. Amén. Con alegría de corazón cantemos todos. No se aparte nunca, nos aconseja el ángel del Señor Jesucristo. Siga sus pasos hasta el final. Amén. Sigo a Jesucristo.
Que Dios le bendiga. Gracias por cantar con nosotros. Siempre amablemente nos da gusto, ¿verdad? Nos alegra, nos gusta que cante con nosotros y él pues se esfuerza también por cantar con nosotros. Pero la verdad que el esfuerzo es poco porque su voz sí que es potente, ¿verdad? Es muy buena, gracias al Señor. Muy bien, mis hermanos, ya hoy estamos concluyendo esta fiesta espiritual que ha sido maravillosa. Yo le doy gracias a Dios por haberme permitido estar presente en esta gran fiesta espiritual aquí en Paraguay. Quiero personalmente agradecerle todo lo que ustedes han hecho con mucho cariño y mucho respeto por nuestro mensajero. Le podemos decir a todos que Dios se lo pague a todos, ¿verdad? Y se los pague con creces, que les dé en abundancia espiritual y material en todos los hogares. Todo lo que ustedes han hecho será recompensado por el Señor, porque recibir a un mensajero de Dios de este calibre no es cualquier cosa, es un privilegio y es una grande bendición. Entonces, que la bendición de profeta sea sobre todos nosotros, que Paraguay sea grandemente bendecido, prosperado espiritual y materialmente también. Y yo también agradezco todas sus atenciones con su servidor, que Dios les bendiga grandemente. Cada vez que viene aquí con ustedes uno se siente tan contento, se siente en familia, confiado, tranquilo, reposado, y verdaderamente que yo creo que los paraguayos son muy, pero muy especiales. Que Dios los siga bendiciendo a todos. Y también gracias por las atenciones con el hermano Danielito, que también lo han atendido muy bien, nos han atendido muy bien a todos. Se queda uno con deseos de regresar otra vez. Que Dios les bendiga a todos y será hasta muy pronto, primero Dios. Nuestro hermano Nino con nosotros, pero estaremos cantando el himno con el que empezamos. Busca primero el reino de Dios. Felicitaciones a todos porque si el reino los necesita, ustedes dicen presente, ¿verdad? Y pase lo que pase, ustedes se hacen presentes. Todos confesando y diciendo: Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén y amén. Confesamos todos una vez más. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Amén. Que Dios les siga bendiciendo a todos y será hasta muy pronto, primero Dios. Nuestro hermano Nino con nosotros. Que Dios lo bendiga a él grandemente también. Amén. Y que le conceda cuántas peticiones de su corazón a Nino. Amén. Todas las peticiones de su corazón. Que así sea en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Y a ustedes también. Y al hermano William también. Y a mí también. Amén. Dios les bendiga a todos. Dios te bendiga. Yo creo que los agradecidos somos nosotros, ¿no? Porque haya querido Dios que esté con nosotros, su ángel mensajero, es una gran bendición, un privilegio para nosotros. Le agradecemos mucho a Dios, le agradecemos mucho al hermano William que haya querido estar con nosotros, y también dice que el próximo año también va a estar con nosotros, pero hay posibilidad de que sea este año mismo. Así que estamos nosotros esperando esa gran promesa. Mientras tanto, seguimos hacia adelante
dando gracias a Dios por todo. Bueno, ya si hay un cántico más con los jóvenes, a ver si nos despide con un cántico más y después dar gracias a Dios todos juntos. Nos estaremos despidiendo. A las 4 de la tarde hay una actividad con los niños, así que los maestros se ponen en comunicación con, no sé con quién, si con Blanca, con Raquelita o quién es el que está, Raquelita. Se ponen en comunicación con Raquelita para que a cada uno se le asigne la participación. Y que todos los maestros hablan, se reúnen después. Y a las 4 de la tarde los que quieran participar de esa actividad con los niños están invitados. Bien, vamos a... Eliseo nos dijo un cántico más y estaremos dando gracias a Dios. Todas las personas que nos han visitado, esperamos que estos días de fiesta se hayan gozado y hayan recibido una gran bendición en sus almas con la palabra siendo revelada para nosotros. Los pensamientos de Dios siendo traídos para nosotros. Los que nos visitan por primera vez también queremos comunicar que hay literatura completamente gratis que se le va a entregar ahí en la puerta, y los días miércoles, viernes y a las 7 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde estamos siempre reunidos aquí para escuchar las conferencias del Ángel Mensajero a través de video. Estos días hemos tenido la bendición de escucharlo en vivo y en directo, en cuerpo presente, como se dice. Los demás días, pues ese mismo mensaje todavía Él sigue predicándonos a través de los videos que son grabados, así como toda la América Latina y el Caribe van a estar escuchando estos mensajes que fueron predicados aquí, le van a escuchar después a través de las grabaciones, a través del video. Así también nosotros estamos escuchando lo que son predicados en nuestros países los miércoles, viernes y domingo. Así que están invitados para estar con nosotros las veces que quieran, para seguir escuchando los pensamientos de Dios traídos para nosotros. Bueno, que Dios les bendiga grandemente a todos. Vamos a tener el liceo con un cántico. Vamos a despedir cantando esta alabanza: el Señor es mi pastor. Si tiene la sangre de Cristo, tiene poder. Entonces, vamos a despedirnos con esta hermosa alabanza. El que salga primero. La sangre de Cristo tiene poder.
Gracias a Dios. Gracias, Señor. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos sienten que han sido libertados por la sangre de Cristo? ¿Verdad que tiene poder esa sangre? Yo veo a algunos como que no tienen tanto poder porque los brazos apenas pueden romperla, vencer la gravedad, la ley de la gravedad, por eso levantan la sangre, tiene poder aquí nomás. Vamos a volver a cantarlo con fuerza para despedirnos. Cántelo de todo corazón. Muestre que tiene poder, que ha sido libertado por la sangre de Cristo. Vamos a cantar una vez más todos juntos, alabando al Señor Jesucristo. Cadenas de esclavitud, siento la gloria de mi Señor. Oh, gloria a Dios, Él me libertó. Me libertó, rompió cadenas de esclavitud, siento la gloria de mi Señor. Oh, gloria a Dios, Él me libertó. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertar. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertar. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertar. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertar. Me libertó, rompió cadenas de esclavitud, siento la gloria de mi Señor. Oh, gloria a Dios, Él me libertó. Me libertó, rompió cadenas de esclavitud, siento la gloria de mi Señor. Oh, gloria a Dios, Él me libertó. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertar. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertar. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a dar gracias a Dios todos juntos y estaremos despidiéndonos con esta oración. Muchas gracias por todas sus colaboraciones, todos los hermanos que han ayudado para estas actividades, pues le agradecemos. Y si en algo le hemos fallado, pues discúlpenos. Siempre queremos hacer de lo mejor, pero sabemos que nosotros venimos a buscar las bendiciones de Dios. Y los errores pues los pasamos por encima, porque eso nos puede quitar la bendición. Buscamos la bendición de Dios y nos disculpamos si es que en algo fallamos.
pero seguimos hacia adelante, cada vez tratando de mejorar. Así que todos los hermanos pues, que nos han comprendido, les agradecemos y que Dios les bendiga grandemente. Vamos a dar gracias a Dios. Amado Señor Jesucristo, te damos gracias por tus bendiciones, por estos días de fiesta que hemos tenido, Señor, en tu presencia y con la presencia de tu ángel mensajero. Te pedimos, Señor, que en esta gira que continúa nuestro hermano William, nuestro hermano Tirso y nuestro hermano Danielito también, Señor, que tú los guardes en el camino, les ayudes en todo, Señor, en los viajes, en las aduanas, por todos los lugares que han de pasar. Ayúdalos, Señor, y tu Espíritu esté con ellos para fortalecerlos y así también, Señor, para que sea de bendición en todos los lugares donde vayan. Amado Señor, guárdale de todo peligro, de todo mal. Y a nosotros, Señor, continúa bendiciéndonos, que cada hermano o hermana que ha vencido todo obstáculo y ha estado presente aquí, Señor, y al regresar a sus hogares, tú los guardes de todo peligro en el camino y les permitas llegar sanos y salvos a sus casas, Señor. Nos encomendamos en tus manos, Señor, con todas estas cosas, en el nombre eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Que las bendiciones del ángel del pacto sean sobre todos ustedes y sobre mí también. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Estamos despedidos.